Bueno, estoy aquí para presentar a Julián López Richart, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante con premio extraordinario. Recibió también el premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral sobre los contratos en favor de tercero en 2001. En 2003 obtuvo la condición de profesor titular de Derecho Civil. Entre 2007 y 2013 ocupó el cargo de vicedecano de Ordenación Académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Y después de un año como Visiting Scholar en la Universidad de Cornell, asumió el cargo de director del Magister Lucentinus, máster en Propiedad Intelectual en 2014, ocupando este cargo hasta 2017. Actualmente, el profesor López Richart, junto con la profesora Raquel Evangelio Llorca, lidera el proyecto de investigación Mecanismos legales para facilitar el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor en el mercado único digital, financiado por el Ministerio Español de Economía, Industria y Competitividad. También coordina el primer programa conjunto de doctorado europeo sobre propiedad intelectual, financiado por la Comisión Europea dentro del programa Marie Sklodowska-Curie Actions International Training Networks, y su actividad investigadora se centra fundamentalmente en el ámbito de la propiedad intelectual y el derecho de las nuevas tecnologías, temas sobre los que imparte regularmente cursos en distintos másters y seminarios en España y en el extranjero. Y hoy, concretamente, nos va a hablar sobre las cuestiones particulares sobre propiedad intelectual para las salas de exposiciones. Adelante. Pues, bien, muchísimas gracias, Concha, por la exposición, por la introducción y por la presentación. Gracias también a la Asociación Valenciana de Gestores Culturales por la invitación para estar hoy aquí en esta sesión con compañeros y amigos que me han precedido y como además lo han hecho muy bien, han hablado de muchas cosas de las que pensaba hablar yo y además el tiempo apremia porque vamos con un poquito de retraso, pues yo trataré de sintetizar lo que llevaba preparado y centrarme en algunos aspectos más importantes. A mí me pidieron que hablara de este tema, de las cuestiones particulares, y quiero hacer hincapié en esto, de la propiedad intelectual sobre las salas de exposiciones. Para las salas de exposiciones, como para los museos o las galerías, es un tema de crucial importancia porque son usuarios que trabajan en el día a día fundamentalmente con contenidos protegidos por derechos de autor, pero no son solo usuarios, sino que a veces también pues, las salas de exposiciones o los museos o las galerías, que son una cosa distinta, pero también son a veces productores de contenidos protegidos. Por ejemplo, si elaboran una guía o un catálogo o si documentan las actividades que realizan en su día a día, pueden generar contenidos que también están protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, tanto como usuarios como creadores, el tema de los derechos que ostentan sobre las creaciones intelectuales les interesa, como también les interesa saber los fundamentos de los contratos de licencia como mecanismo para adquirir o para transmitir estos derechos. Bien, como digo, me voy a ocupar de algunas cuestiones. Me voy a centrar, más de lo que pueden ver ahí en el sumario, me voy a centrar en 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con lo que ven ahí. En primer lugar, el tema de la protección de las obras de arte como objeto protegido por derechos de propiedad intelectual. Luego, dentro de los derechos de propiedad intelectual que se reconocen al autor y que pueden verse implicados en la actividad de las salas de exposiciones, me centraré particularmente en aquellos que considero que son propios de las salas de exposición o que les pueden afectar más. Luego pasaré a hablar de algunos actos de explotación que realizan las salas de exposiciones y su amparo legal. Y por último, si queda tiempo, me referiré a una cuestión que ha planteado ha generado bastante polémica, es el tema de la atribución de derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías de obras de arte. Es decir, si al margen de la protección que pueda tener la obra de arte, la fotografía o la digitalización de esas obras de arte también está protegida por derechos de propiedad intelectual. Bien, en cuanto a lo primero, la obra de arte como objeto protegido por derechos de autor, si nos preguntamos esto aquí, pues podría parecer una perogrullada. ¿Cómo no va a estar protegida una obra de arte por derechos de autor? Debería ser el prototipo, el paradigma de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual, debería ser la obra de arte. No es así. Esto no necesariamente es así, como vamos a ver.
En primer lugar, hay una cosa que ya se ha comentado anteriormente y que creo que vale la pena destacar, es que la creatividad humana ha existido desde los orígenes de la humanidad, es decir, desde las pinturas rupestres hasta las maravillas del románico, como pasando por el arte paleocristiano o por las pirámides de Egipto, podemos poner muchos ejemplos de la creatividad humana, ¿no? Y sin embargo, la propiedad intelectual, el reconocimiento de derechos sobre las creaciones es algo relativamente reciente. Aparece por primera vez en el siglo XVIII y aparece precisamente debido a la invención de la imprenta. Cuando aparece la imprenta es cuando se ve por primera vez la utilidad que tiene reconocer derechos sobre las creaciones intelectuales más allá del derecho que existe sobre el soporte en el que se materializa la obra, porque se ve la posibilidad de explotar comercialmente la obra más allá, como digo, del ejemplar. Hasta ese momento esto era una cosa que ni siquiera nadie se había parado a pensar, porque la reproducción de una obra era muy costosa y muy lenta y por lo tanto el valor estaba en el original, ¿vale? Pero a medida que aparecen formas de explotación de la obra que no requieren de la transmisión del original o de las copias, pues es cuando empieza a pensarse en crear ese derecho autónomo, que es el derecho de propiedad intelectual. Significativamente, la primera ley que reconoce derecho de propiedad intelectual es una ley de lo que se conoce como el Estatuto de la Reina Ana, que es del año 1709, y lleva por título muy significativo, se refiere a la protección sobre las copias de las obras impresas a los autores, es decir, que lo que quiero decir con esto es que la propiedad intelectual surge en origen para proteger una categoría de obras muy concretas, que es la obra impresa, la obra literaria, ¿vale? Luego, posteriormente, la propiedad intelectual ha ido creciendo, ha ido evolucionando y se ha ido aplicando a muchos otros objetos protegidos, obras musicales, obras artísticas, programas de ordenador, bases de datos, obras cinematográficas, y también se han ido creando nuevos derechos de explotación al margen del derecho de reproducción, el derecho a copiar, a realizar copias, como decía el Estatuto de la Reina Ana. Pues como digo, se han ido creando o reconociendo otros derechos de los que ya se ha hablado, el derecho de distribución, de comunicación al público, el derecho de transformación. Y se ha ido haciendo esto progresivamente, normalmente debido a la aparición de nuevas tecnologías, la invención de la radio, de la cinematografía, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se dice siempre que eso de la propiedad intelectual está muy ligado, muy vinculado al desarrollo tecnológico. Bien, hoy en día la protección de la propiedad intelectual es muy amplia, como digo, y no solamente se refiere a las obras literarias. La Ley de Propiedad Intelectual hace una definición muy amplia del objeto y dice que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, ya sean literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte. Y dentro de estas se incluyen, como vemos ahí, las obras plásticas, los proyectos, planos y maquetas, los gráficos relacionados con actividades científicas y las obras fotográficas. Bien, por lo tanto, las obras artísticas, las obras de artes plásticas o de artes visuales estarían incluidas dentro de esta definición. Bien, lo primero que quiero hacer una primera puntualización, y es que la ley habla de obras de artes plásticas o gráficas en algún otro precepto, pero en realidad este es un concepto que dentro del mundo del arte hoy en día está superado por el de obras de artes visuales. El concepto, la noción de artes plásticas hace referencia al autor y a los materiales con los que trabaja, el autor que modela con sus propias manos la pintura o la escultura y da objeto a la obra de arte. Esa es la idea que hay detrás de la noción de obras de artes plásticas, por eso se llaman así, ahí se incluye pues el dibujo, el grabado, la pintura, la escultura. Sin embargo, como digo, hoy en día el concepto que se maneja en el mundo del arte es más amplio. Se habla de artes visuales porque se pone el acento no tanto en el autor y en los materiales que utiliza para crear, como en el público que percibe la obra a través de la vista. Por lo tanto, dentro de la noción de artes visuales, además de las obras de artes plásticas, se incluyen también las que vemos ahí mencionadas y algunas otras que no están reconocidas ahí, pero no habría ningún problema en reconocer debido a esa definición amplia que contiene la ley, porque la enumeración es puramente ejemplificativa. Por ejemplo, en las obras creadas digitalmente, el videoarte o las obras multimedia también son obras de artes visuales y están protegidas y no cabe ninguna duda, aunque no estén dentro de la enumeración. Pero no toda obra de arte es una obra protegida por derecho de autor.
y, al mismo tiempo, no todas las obras protegidas por derechos de autor son o tendrían la consideración de obras artísticas en los círculos especializados. En primer lugar, digo que no toda obra de arte es considerada una obra protegida, porque para que esté protegida una obra debe cumplir 3 requisitos. Primero, tiene que haber sido creada por el ser humano. En segundo lugar, se exige el requisito de la originalidad. Y por último, se requiere que esa obra haya sido plasmada o recogida, como dice la ley, en un soporte tangible o intangible. Y esto tiene que ver con la distinción entre la idea y la expresión. Bien, muy brevemente, en primer lugar, tiene que haber una creación humana. No son obras protegidas por derechos de autor los productos de la naturaleza o las creaciones por un animal, es decir, un animal, una planta, un trozo de un objeto que encontramos en la naturaleza no es una creación intelectual. Me había traído aquí el caso famoso de Naruto, el mono que se hizo un selfie con una cámara que había dejado un fotógrafo británico que estaba intentando fotografiar a estos macacos y no lo conseguía, dejó su cámara un momento descuidada y fue el propio animal que, jugando con la cámara, hizo unas fotografías. Esas fotografías fueron publicadas en una colección de este fotógrafo que se llama David Slater, es británico, y recibió una demanda por parte de una asociación que defiende los intereses o los derechos de los animales, reclamándole los derechos de autor sobre la fotografía que, según afirmaban, pertenecerían al propio animal que tomó la fotografía y no al fotógrafo propietario de la cámara. Bien, recientemente, en 2018, este pleito viene de lejos, pero un juez en California ha desestimado la demanda sencillamente porque la creación no es obra de un ser humano y solo los seres humanos pueden crear. Esto, que puede parecer anecdótico, tiene mucho significado hoy en día cuando se está haciendo posible, a través de sistemas de inteligencia artificial, crear obras sin la intervención o sin la participación o la aportación creativa del ser humano. Lo hemos visto en un proyecto que se dio a conocer en 2016, el resultado, el conocido como el próximo Rembrandt, que es un proyecto de inteligencia artificial que, después de estudiar datos millones de datos de obras del famoso pintor holandés, dieron como resultado una obra nueva, enteramente nueva, basada en todas esas obras precedentes, que cualquier persona podría considerar que se trata de una obra de Rembrandt, pero que fue creada 3 siglos y medio después de su muerte. Bueno, esto nos daría para mucha discusión, pero en principio, puesto que no ha sido creada por un ser humano, no estaría protegida por derechos de autor. En segundo lugar, hace falta el requisito de la originalidad. El requisito de la originalidad, muy resumidamente, significa que la obra tiene que recoger la aportación creativa, la personalidad, tiene que ser un reflejo de la personalidad del autor. Este es el criterio subjetivo que, digamos, que hoy predomina en la jurisprudencia. Por lo tanto, una actividad puramente mecánica o técnica no daría lugar a la creación de una obra. Esto me recuerda el caso del conflicto que hubo entre el ceramista mallorquín Jeroni Guinart y Miquel Barceló, y que resolvió finalmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares en 2008. El caso, resumidamente, es que Miquel Barceló quería experimentar con la cerámica. Como no conocía la técnica, entró en colaboración con este señor, que era un profesional de la cerámica de muchos años, para que le preparara elementos básicos, vasijas, jarras, ollas, corrientes, que luego Miquel Barceló modelaba, porque las adquiría todavía con el barro, estaba todavía hablando, él las modificaba, les daba el color y luego se las volvía a devolver para que procediera el alfarero al secado de las obras. Bueno, esta colaboración duró varios años hasta que terminó en los tribunales, porque Jeroni Guinart demandó a Miquel Barceló reclamando la coautoría de más de 300 piezas. Y el tribunal terminó diciendo que la aportación creativa, lo que las dotaba de originalidad, era la aportación de Miquel Barceló, porque el simple hecho de trabajar el torno o de proceder al secado de las obras no era suficientemente original, ¿vale? Bien, el tercer requisito que hemos mencionado es el de la plasmación de la idea. O sea, no basta tener una idea, sino que hay que recogerla. Y esto no solamente significa eso, sino significa que el derecho de autor solo protege la forma en la que la obra se expresa y no la idea
creativa, lo que se protege es la forma de expresión. Y si eso es así, habría algunas obras que en los círculos artísticos son tremendamente valoradas, como es el caso de La Fontaine de Marcel Duchamp, de 1917, que se considera que es la pieza con la que arranca el vanguardismo, y que, sin embargo, probablemente no están protegidas, porque la aportación de Marcel Duchamp fue poner en un museo, de una manera provocadora, una pieza que había encontrado en un desguace, ¿vale?, como es un urinario. Y el hecho de ponerla ahí era para llamar la atención del público y romper con los estándares. Es una idea, pero no hay una forma expresada por el autor. Y lo mismo podríamos decir a los estilos artísticos de determinados autores. Eso no está protegido por derechos de autor. Si yo cojo, por ejemplo, y utilizo la misma técnica que utilizaba Andy Warhol en su retrato de Marilyn y lo aplico a otro personaje famoso hoy en día, nadie me podría atacar de que estoy vulnerando los derechos de autor, porque yo no estoy utilizando o tomando la forma en la que él se expresó, sino solamente la técnica o la idea de este autor. Por lo tanto, y la conclusión que sacamos es que no toda obra artística como esta estaría protegida por derechos de autor. Y a la inversa, hay obras que en el mundo del arte no estarían protegidas por derechos de autor y que no estarían consideradas, como obras artísticas. No tienen ningún valor desde el punto de vista artístico, pero sin embargo sí que son consideradas obras protegidas por derechos de autor, porque reúnen los 3 requisitos que hemos dicho anteriormente. Son una creación humana, son originales porque reflejan la personalidad del autor y además están expresadas de una forma expresa. Bien, esto es así porque la protección del derecho de autor no depende de la altura creativa o de la calidad o de la cualidad intrínseca de la obra. Eso es algo que el juez no entra a valorar. Puede haber arte bueno o malo, pero eso no es una cuestión que entre a valorar el juez a la hora de apreciar la protección por el derecho de autor. A mí me gusta siempre referirme a las palabras de un juez, del juez Holmes en Estados Unidos, cuando decía que sería una tarea peligrosa para las personas formadas solo en derecho constituirse en jueces finales del valor artístico de las ilustraciones pictóricas. Y además ponía el ejemplo precisamente de los grabados de Goya. Decía que probablemente para una persona de la época a lo mejor hubiese sido difícil reconocer el valor artístico de algo que hoy en día todo el mundo pues reconoce como arte, ¿no? Bien, por lo tanto, hechas esas precisiones, me voy a referir brevemente a algunos derechos reconocidos al autor sobre su obra y en particular a lo que puede interesar a las salas de exposiciones. Bien, como sabemos, o debemos partir, ya se ha dicho antes, ¿no?, que el derecho de autor reconoce una serie de derechos patrimoniales y morales sobre la obra. El autor es el único titular originario de estos derechos, porque los derechos de propiedad intelectual nacen de la creación sin que se exija ningún otro requisito adicional como el registro o el reconocimiento por ninguna autoridad. A diferencia de lo que pasa con otros derechos de propiedad intelectual como las marcas o las patentes, aquí el derecho nace en el momento mismo de la creación y el registro, si se quiere, puede tener efectos de prueba, pero no es constitutivo. Pues bien, dentro de esos derechos que se reconocen al autor tenemos los derechos patrimoniales y dentro de esto los derechos de explotación, que son derechos en exclusiva. Son derechos exclusivos porque permiten no solamente que el autor pueda ejercitar esos derechos por sí mismo, sino que también puede excluir a otros de que realicen estos actos de explotación, que son, como ya se ha mencionado antes, la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y además también puede ceder estos derechos, puesto que como tienen un contenido patrimonial, los puede ceder a otros para que los utilicen, ya sea de forma gratuita o a cambio de una remuneración. Sabemos también que estos derechos tienen una duración limitada de 70 años tras la muerte del autor y que son independientes, y esto es muy importante, al soporte o a la titularidad del soporte en el que se plasma la obra. Es decir, que yo sea el propietario del soporte en el que se plasma el original o la copia, no me transfiere a mí ningún derecho de autor sobre la misma. Es decir, si yo compro un cuadro, hablando de las obras de artes visuales o de obras de artes plásticas, el hecho de que yo sea el propietario del cuadro, de la obra, no me transfiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre la misma. Yo tengo el soporte, pero no puedo realizar copias, distribuir copias o poner a disposición del público en Internet esa obra. Ya veremos que esta regla tiene una excepción. Al margen de esos derechos de explotación en exclusiva, hay otra categoría de derechos que se llaman los derechos de simple remuneración, que no atribuyen al autor el derecho a explotar la obra
o a ceder su uso a terceros, sino que le confieren solamente una retribución cuando alguien hace un uso de la obra. Y hay uno de estos derechos de simple remuneración que se refiere particularmente a las obras de artes plásticas y a las obras fotográficas, que es el derecho de participación, o llamado droit de suite, que es el derecho a participar en un porcentaje de la reventa de la obra siempre que se den una serie de condiciones que determina la ley. No me voy a detener mucho por el tiempo que tenemos, ¿no? Pero básicamente se trata de que el precio o el valor de la reventa sea superior a 800 euros y que intervenga en la venta de alguna manera un profesional del mercado del arte. Si se dan estas condiciones, pues la ley determina cómo se calcula ese derecho de participación que también tiene una duración de 70 años tras la muerte del autor. Este derecho se reconoce por la particularidad de las obras de artes plásticas y de las obras fotográficas, y es que se plasman en un único ejemplar, de manera que cuando el titular vende el ejemplar, pues pierde en buena parte el control sobre la obra, es más difícil la explotación de una obra que, por ejemplo, cuando se trata de otro tipo de creaciones intelectuales, como por ejemplo un libro. Yo puedo vender un ejemplar de un libro, pero conservo los derechos de explotación. Bien, la particularidad de estas obras ha llevado al reconocimiento de este derecho, que en nuestro país se encuentra en la ley recogido desde el año 1987. Bien, voy a pasar un poco rápido sobre esto y me voy a centrar en los derechos morales y en particular en uno que afecta y que ha sido bastante polémico en relación con las obras de artes plásticas, precisamente también por esa característica que tienen de que la obra se plasma normalmente en un ejemplar único, con lo cual el valor del ejemplar es especialmente importante para el artista. Como sabemos, los derechos morales no tienen nada que ver con la explotación comercial o patrimonial de la obra, sino que se refieren un poco a la conexión que existe entre el autor y su obra. Son derechos que son irrenunciables e inalienables, es decir, que estos pertenecen solo al autor, no se pueden transmitir, aunque es verdad que algunos de estos derechos sobreviven al autor, en cuyo caso los encargados de ejercitar o de defender estos derechos tras la muerte del autor serán sus herederos. De todos los derechos morales, sin duda hay dos que destacan. La ley española es bastante generosa al reconocer estos derechos morales, pero hay dos que destacan sobre todos los demás, que son el derecho de paternidad y el derecho a la integridad de la obra. Estos dos derechos además están reconocidos internacionalmente y existen prácticamente en todos los países. El reconocimiento de la condición de autor ya se ha hecho aquí alguna mención anteriormente. Hemos visto que se reconoce incluso en el caso de las licencias Creative Commons. Este es un derecho universal. Esto es muy importante para las salas de exposiciones, museos, galerías, porque siempre que realicen cualquier tipo de explotación de la obra, aunque tengan reconocido el derecho para realizar ese acto de explotación, deberán también respetar ese derecho a la integridad, es decir, la atribución de la autoría, el reconocimiento de la condición de autor. Siempre se tiene que hacer referencia o indicación de quién es el autor de la obra, porque si no podría haber una infracción del derecho moral a la integridad. Mucho más problemático de delimitar es el derecho a la integridad de la obra. Como dice el artículo 14, el derecho a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra que suponga un perjuicio contra el autor o los legítimos intereses de su reputación. Bien, este derecho a la integridad, como digo, es especialmente significativo en el caso de las obras de artes plásticas. Hay supuestos que podríamos decir que son relativamente fáciles, no siempre, pero no voy a entrar en detalles. En primer lugar estaría el caso de la destrucción o alteración total o parcial de la obra. Está claro que la alteración, modificación o destrucción del ejemplar original, del original de una obra de arte plástica supone una infracción del derecho a la integridad de la obra, ¿vale? Porque la obra se materializa en un ejemplar único, por lo tanto cualquier daño que sufra la obra supone un atentado al derecho moral a la integridad de la misma, ¿vale? Esto lo entenderemos fácilmente. Si yo, por ejemplo, compro un libro, no me gustan nada en absoluto, me gusta tampoco que lo quemo en mi casa, no estoy destruyendo, lo hago privadamente, esto no supone una infracción al derecho a la integridad de la obra, porque la obra, la creación intelectual, es algo etéreo, es algo que va más allá del ejemplar que yo compré, ¿vale? Sin embargo, si yo compro un cuadro y no me gusta y lo destruyo, el cuadro desaparece, ese vínculo que existe entre el autor y su obra ya no se puede ejercitar, ¿no? Entonces ahí
ahí es mucho más problemático. Este caso, como digo, el de la destrucción o alteración material, es relativamente fácil, aunque se pueden plantear problemas de buscar un equilibrio con los derechos de propiedad de la propiedad material sobre la propia obra, en algunos casos limítrofes, sobre todo, por ejemplo, en algunos tipos de obras, como las obras arquitectónicas. Este tema, si quieren, podemos discutirlo después. Lo que no está tan claro ya es si ese derecho a la integridad de la obra conlleva también un deber de conservación a cargo del propietario. La jurisprudencia ha dicho que no, y se entiende que no llega tan lejos. Es decir, una cosa es el deber de respeto de la integridad de la obra, no causarle daños, y otra cosa es que yo tenga que conservar la obra y mantenerla y restaurarla siempre como cuando el mismo día que se creó, ¿vale? El derecho a la integridad no llega tan lejos, aunque hay algunas excepciones. Por un lado, la jurisprudencia ha apreciado que sí que hay un deber de conservar la obra, aplicar un deber de diligencia medio o natural a la conservación de esa obra para evitar que sufra un daño. Por ejemplo, hubo una sentencia muy curiosa en la que se condenó al propietario de una obra de artes plásticas porque la había almacenado en un garaje, la había dejado en el suelo y debido a unas goteras se dañó la obra. Bien, pues aquí el tribunal apreció que el propietario no había realizado no había tenido la diligencia que debería haber tenido para evitar el daño. Es más, cuando el titular de la obra, cuando el titular de la obra de arte es la administración pública, los tribunales han llegado a decir que ahí sí que las administraciones públicas, como garantes de la conservación del patrimonio cultural, están obligadas a la conservación y reparación de la obra. Y hay una sentencia muy curiosa, por varias razones, pero también por esta, precisamente de la Audiencia Provincial de Alicante de 2011, que tenía que ver con el Monumento al Pescador, esta obra que está en Campello, y el artista, el autor, Arcadi Blasco, el escultor, demandó al ayuntamiento precisamente por el lamentable estado de conservación de la obra, porque algunos vándalos habían destrozado partes de la obra, habían hecho grafitis en ella y el ayuntamiento no había hecho labores de conservación. Pues bien, la sentencia dice que como administración pública el ayuntamiento tenía que reparar esos daños que se habían causado a la obra. Bien, pero el deber de respeto de la integridad de la obra llega mucho más lejos. No se refiere solamente a los daños materiales que pueda sufrir el original, sino también a lo que la doctrina llama daños indirectos, es decir, también se puede causar un daño a la obra cuando se presenta esta de una manera o en un contexto que da una visión desvirtuada de la misma. Hay una sentencia muy curiosa también que condenó a un periódico que había utilizado una obra fotográfica sobre las mujeres cubanas para ilustrar un artículo sobre la prostitución en Cuba. Y además de haber vulnerado el derecho patrimonial a la reproducción de la obra, el tribunal entendió que también se había lesionado el derecho moral a la integridad de la obra porque se había puesto la obra en un contexto que nada tenía que ver con el que quería expresar el autor con esa fotografía. Bien, como vemos, esto llega más allá y esto puede ser importante también en el ámbito de las salas de exposiciones, museos y galerías. Veo que vamos a mal de tiempo y voy a ir rápido, porque esto también influye en la presentación que se haga de la obra. Es decir, que aunque la obra no se haya alterado físicamente, hay que ver la manera en la que es tratada y en qué contexto es tratada para ver si se ha afectado a ese derecho a la integridad. Y esto tiene que ver también con el cambio de ubicación de la obra, sobre todo cuando se trata de obras que han sido creadas para su ubicación en un espacio determinado. El cambio de ubicación puede significar un atentado contra el derecho a la integridad de la obra si la nueva ubicación altera el sentido originario que el artista había querido expresar. Eso no quiere decir, y podemos entrar después en el debate, que el artista tenga siempre el derecho a exigir que la obra sea mantenida en el mismo lugar en el que estaba ubicada originariamente. Esto ha pasado muchas veces con obras que están expuestas en lugares públicos. Bien, en cuanto a los actos de explotación de las obras protegidas por parte de las salas de exposiciones, simplemente aquí hay que tener claro que, según hemos dicho, el autor
o el cesionario, en su caso de los derechos, es el que tiene estos derechos. La sala de exposiciones, por lo tanto, para cualquier acto de exposición que vaya a realizar de las obras protegidas, necesita tener con el consentimiento del autor. Y ello independientemente de que la sala de exposiciones, la galería o el museo esté exponiendo obras de su propiedad, porque ya he dicho que en principio la propiedad del original no implica la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre la obra. Bien, por lo tanto, habrá que adquirir los derechos para todos aquellos actos de explotación que se vayan a hacer por la sala de exposiciones, no solo para la exposición, sino también, por ejemplo, si se quieren hacer carteles, postales, cualquier material gráfico o videográfico que se quiera hacer de la obra, merchandising, necesitaremos el consentimiento expreso para cada uno de los actos de explotación. Bueno, esto es importante porque cuando se realiza un contrato de cesión de derechos, la ley exige que se haga una delimitación temporal, territorial y de las modalidades de explotación concretas y de los derechos que se van a ver afectados. Y en su caso hay que afinar todavía más en algunos casos y especificar dentro del derecho que se va a ver afectado la modalidad de explotación. Por ejemplo, si estamos hablando del derecho de comunicación pública, se puede ejercitar ese derecho de comunicación pública de muy distintas maneras y se puede especificar que sea solamente para la exposición pública o también para los actos de comunicación o de puesta a disposición interactiva de la obra en Internet, ¿vale? O sea que será necesario delimitar muy bien en el contrato cuáles son las modalidades cedidas, porque si no es así, como ya se ha comentado anteriormente, pues la ley presume en qué términos se ha producido la cesión, ¿vale? Y puede que esos términos que presume la ley no amparen los usos que se quiere hacer de la misma. Bien, también hay supuestos autorizados por la ley que afectan especialmente a las obras de artes plásticas y a las obras fotográficas, y me refiero en este caso al derecho de exposición pública. Yo he dicho que en principio hay que adquirir el derecho de exposición pública a través de la oportuna licencia del autor, pero esto no es así en el caso de que se haya adquirido la propiedad del original, porque el artículo 56 de la ley, en el párrafo segundo, establece una excepción a lo que dice el párrafo primero, y es que dice que el propietario del original de una obra de arte plástica o de una obra fotográfica tendrá el derecho de explotación pública de la obra, aunque no se haya divulgado la obra, salvo que el autor lo haya excluido expresamente en el momento de la enajenación del original. Y esto conecta con lo que decía anteriormente. En todo caso, el autor podría oponerse al ejercicio de este derecho cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o su reputación profesional. Y esto tiene que ver con el derecho a la integridad al que he hecho referencia anteriormente. Al margen de esto, ya se ha hecho mención antes de que hay algunos usos que están autorizados por la ley y, por lo tanto, no hace falta licencia o consentimiento del autor. Por ejemplo, cuando se trate de obras que están situadas de forma permanente en espacios públicos o cuando se trata de la inclusión de una obra a título de cita o para su comentario juicio crítico, de la minería de textos y datos que se acaba de incorporar en la legislación española recientemente, o en el caso de los museos, la reproducción con fines de conservación por instituciones del patrimonio cultural. Hay algunas otras excepciones que también tendrían cabida en el caso de los museos, pero es más difícil aplicarlas a otro tipo de salas de exposiciones o galerías porque no cumplen esa misma misión de conservación del patrimonio cultural. Bien, por último, en 2 minutos me voy a referir a una cuestión muy polémica que seguro que puede dar para el debate, que es la atribución de derechos sobre las fotografías de las obras de arte. Ya he dicho que en principio es necesario tener, para realizar cualquier copia o reproducción, es necesario tener el consentimiento del titular de los derechos, que presuponemos que en principio es el autor o sus herederos. Esto es algo que resulta llamativo porque hace 4 días, como aquel que dice, nadie acudía al museo con una cámara de fotos para ir fotografiando las fotografías que ahí se exponen o en una sala de exposiciones. Pero hoy en día pues tenemos esa avidez de tomar fotografías de todo lo que vemos. Esto se da por la concurrencia de 2 circunstancias, y es que todos llevamos una potente cámara en el bolsillo y además todos queremos compartir lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Por lo tanto, no podemos dar un paso sin inmortalizarlo en una fotografía y luego subirlo a las redes sociales. Y eso nos plantea el problema de si los museos pueden impedir que se hagan, museos
y hablo de museos como de galerías o salas de exposiciones, si pueden impedir que se hagan esas reproducciones. Y luego otra pregunta distinta sería si lo pueden hacer las propias salas de exposiciones y, en su caso, si ostentan derechos sobre las mismas. En cuanto a lo primero, si se pueden prohibir la toma de fotografías en una sala de exposiciones, a esto hay que decir que, en principio, habría que distinguir según quién ostente los derechos de reproducción sobre la obra. Si los derechos de reproducción los tiene la propia galería, el museo o la sala de exposiciones, porque son obras propias, pues podría impedirlo invocando los derechos de autor sobre la misma, ¿vale? El derecho de reproducción. Pero en el caso de que no sea así, o sea, incluso en el caso de que no tenga los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, también podría impedir, y de hecho los museos vemos que lo hacen, aunque se trate de obras que no están protegidas por derechos de autor, por ejemplo, obras en dominio público, muchas veces los museos prohíben la toma de fotografías. Basta acudir al Museo del Prado y vemos que allí no se prohíbe la toma de fotografías. Muchas veces se hace invocando que esas fotografías pueden dañar la obra, pero en el fondo lo que está detrás es una finalidad menos confesable, y es tener la exclusiva o el monopolio sobre las reproducciones de esas obras para luego comercializarlas en la tienda del museo. Bien, digo que esa prohibición en realidad no se basa en los derechos de propiedad intelectual, porque muchas veces no hay derechos de propiedad intelectual sobre esa obra, o no los tiene el museo, sino que se basan en el derecho de propiedad, no ya tanto sobre la obra, sino sobre el propio museo, que les permite imponer las condiciones de acceso. Entonces, en las condiciones de acceso al establecimiento, yo puedo decir que se prohíbe la toma de fotografías. Otra cosa distinta es si el museo puede hacer fotografías. De nuevo, dependerá de si ostenta los derechos de reproducción sobre la obra. El problema se ha planteado sobre todo cuando se trata de obras que no están sujetas a derechos de autor porque éstas han caído ya en el dominio público. Y el problema que se ha planteado es si en esos casos, cuando un museo digitaliza su colección, ostenta un derecho exclusivo, no ya sobre la obra, que ya digo, la obra está en dominio público, sino sobre las reproducciones de la misma. Hasta ahora se venía invocando ese derecho alegando, como vemos, por ejemplo, en muchas páginas web de muchas instituciones, se habla de todos los derechos reservados, y esto se hacía invocando el derecho de autor o el derecho de propiedad intelectual sobre las fotografías. Uno podría decir, bueno, pero es que una fotografía de una obra de arte no es una obra original, porque no hay una creatividad, lo único que hacemos es reflejar el estado de la obra tal cual. Pero es que ocurre que en algunos países como el nuestro, no solamente se protegen las fotografías como obras protegidas, sino que se atribuye una protección, aunque más limitada, a las meras fotografías, que son fotografías que no llegan a obra porque les falta el requisito de la originalidad. Y por lo tanto, invocando o acogiéndose a esa norma, pues muchas veces los museos invocaban esa prohibición de utilizar sus reproducciones, las reproducciones que ellos hacían de las obras y que muchas veces estaban o se podía acceder a ellas a través de la página web. Sin embargo, esta situación ha venido a cambiar con la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que prohíbe a los Estados miembros, o que mejor dicho, que impone a los Estados miembros que una vez que una obra ha entrado en el dominio público por haber expirado el plazo de protección, cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no estará sujeto a ningún derecho de autor o derecho afín. Se está refiriendo a esos derechos sobre las meras fotografías que se contemplaban en algunos ordenamientos europeos, no en todos, ¿vale? Bueno, esto acaba de aprobarse el Real Decreto Legislativo 24/2021, en cuyo artículo 72 se reproduce literalmente esta misma norma. Bien, yo como sé que estamos fuera de plazo, ya estaba viendo llamadas desde hace un rato, lo voy a dejar aquí, aunque he pasado por encima muchísimas cosas, y como han quedado abiertas para el debate todas las cuestiones de los ponentes anteriores, pues yo creo que dejamos, no sé si hay tiempo para entrar ahora en el debate sobre esas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Así como has puesto mucho énfasis en la conservación de las obras, la protección, la ubicación en un espacio concreto, ¿se puede demandar a un artista por una mala ejecución material de una obra? Es decir, el caso concreto, por ejemplo, de hace unos años, Tapies, que cayó, creo que fue del Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, que cayó una obra por una mala cocción de la cerámica o del barro que le había puesto en la obra. Bueno, esa es muy buena pregunta.
la respuesta lo que pasa es que no estaría amparada por los derechos de autor. Aquí eso nada tiene que ver con el derecho de autor, sino con el derecho común, es decir, con el derecho privado. Esto mismo lo podríamos aplicar, por ejemplo, a los contratos de encargo de obra, por ejemplo, a famosos arquitectos. En Valencia hemos conocido un caso muy mencionado, ¿no?, donde también la obra pues tenía problemas de ejecución y hubo que luego invertir un dineral en su reparación. En este caso, como digo, claro que se podría demandar, pero habría que ir por la vía del contrato de encargo de obra, si es que hubo un contrato de encargo de obra, una ejecución, un contrato de obra que por lo tanto estuvo mal ejecutado, o si se adquirió una obra ya realizada por los vicios en la compraventa, es decir, sería una cuestión de vicios ocultos en la compraventa, con lo cual nos iríamos al Código Civil y no a la Ley de Propiedad Intelectual. Y en el caso de la obra de Banksy, ese autodestruyó después de... Bueno, en este caso, en el caso de las obras de arte, de los grafitis, de las obras de arte urbano... Era una reproducción de una... No sé si sabes el caso. En una subasta en Sotheby's, del año pasado, que 15 segundos creo que se autodestruyó. Después de ser adjudicada, se autodestruyó. Sí. Se autodestruyó. Bueno, pues ahí de nuevo, yo creo que ahí en el momento de ser adjudicada yo me iría, si soy el adquirente, que supongo que la cosa no terminaría pagando su precio, porque ahí por los riesgos en la compra, o sea, por una cuestión de vicios ocultos, si yo he comprado una obra y de repente tenía un vicio oculto, se puede considerar un vicio oculto el hecho de que se iba a autodestruir a los 5 minutos o 5 segundos de la adjudicación, pues lógicamente yo podré demandar en este caso al vendedor, ¿vale? Y por lo tanto, entre otras cosas, pues si he pagado el precio tendré derecho a recuperarlo, más las indemnizaciones que marque la ley dependiendo del estado en el que esté. Estaba implícita en la compra de la obra, que se autodestruiría. Bueno, sí, claro, en ese caso entonces no habría vicios ocultos. Yo desconocía el caso, pero si en el caso de que se trata de una obra que ya se compra un objeto que se va a autodestruir por el mero hecho de tenerlo durante 5 minutos, haber sido el propietario de la obra de Banksy, pues en ese caso no podríamos hablar de un vicio oculto, porque no es ni vicio ni oculto, porque se sabía y no era un vicio. Jo voldria fer una consulta. Nos has posat una escultura, una instal·lació de Pablo Serrano de 62 i era en el moment de la mala ubicació, la mala praxis o tal. ¿Per qué has posat en... Bueno, sí, es que como he pasado tan rápido no comenté el caso. Ese es uno de los casos más célebres que hubo, aunque es verdad que este caso hay que tomarlo con ciertas cautelas porque se resolvió antes de aprobarse la Ley de Propiedad Intelectual. Este caso lo resolvió después de varias instancias judiciales y luego todavía fue al Constitucional, pero en ese momento la sentencia del Supremo es del año 86, si yo no recuerdo mal. Y este es un caso que tiene que ver con el derecho a la integridad de la obra. El escultor Pablo Serrano demandó a un hotel de Málaga, de Torremolinos, que le había encargado una obra para el vestíbulo. Una obra que él construyó, la obra se llamaba Viaje a la Luna en el fondo del mar, que construyó con material que encontró de desecho en un desguace. Bueno, poco antes de inaugurarse el hotel, el nuevo director decidió que esa obra no estaba acorde con la imagen que quería dar el hotel y decidió desmontarla y cambiarla por una decoración más acorde al resto del edificio. Y cogió la obra, la desmontó y la dejó en el sótano, que es la imagen que hemos visto. El escultor demandó por un ataque contra la integridad de su obra, porque él dijo que había hecho una obra para estar expuesta en un lugar y, sin embargo, se había desmontado y pero la obra no estaba ni destruida, o sea, se había desmontado tal cual y se había almacenado en el sótano del edificio. Bien, finalmente no se reconoció un atentado contra el derecho a la integridad de la obra. Entre otras cosas, también hay que tener en cuenta que en ese momento, aunque España era parte del Convenio de Berna, la legislación de propiedad intelectual no reconocía el derecho a la integridad de la obra. La ley de propiedad intelectual todavía no la reconocía, porque la ley es el texto es del año 87. De todas maneras, ha habido casos posteriores que han distinguido, según el tipo de obra, por ejemplo, murales que han sido creados para estar expuestos al público, y los tribunales han venido a decir que en ese caso, cuando se trata de una obra de arte urbano que ha sido creada para estar expuesta al público, el adquirente, en este caso estoy pensando en otro caso que también me parece que era el Ayuntamiento de Málaga, debía al menos mantener la obra en esa ubicación pública durante un tiempo prudencial, que era el que el autor había esperado que estuviese expuesta. Pero en todo caso, el tema de la integridad de la obra es especialmente problemático porque entran en juego también la colisión con el derecho de propiedad sobre el soporte, y en las obras arquitectónicas
y en el caso de las obras de artes plásticas que se incorporan a obras arquitectónicas, ha habido bastante conflictividad, bastantes casos en los tribunales, porque, como digo, hay que conjugar ambos intereses. Es decir, el mismo edificio es una obra protegida por derechos de autor. El arquitecto también es un autor y si la obra es original está protegida. Pero claro, si yo compro una casa y quiero ampliarla porque tengo esa necesidad, pues hay que conciliar ambos intereses. Y como digo, pues se trata siempre de entrar en ese equilibrio entre los intereses de uno y de otros, y ha habido sentencias un poco en un caso y en otro. Hay que estudiar el caso y los motivos que han llevado a la modificación, el tipo de modificación, el tiempo que ha transcurrido desde la creación de la obra. Es un tema muy polémico. Creo que estamos ya fuera de tiempo. No sé si hay tiempo para esta otra pregunta. No, lo siento. Pues adelante, no sé si cerramos aquí esta intervención. Pues